Amigos, hace unos meses, tal vez años, podemos empezar a escuchar ya cada vez más constante en los discursos la palabra gentrificación. Y esta palabrita que es, creo yo, de estos términos que se ponen de moda, pero que tienen un fundamento importante y que se pegan rápido en el discurso porque solucionan muy bien un problema que se vive día con día. Y es que esta cuestión de la gentrificación básicamente está pasando todo el tiempo en la Ciudad de México, la ciudad o de las ciudades más importantes del país, y que mucha gente le ha puesto atención porque ha sido reiterado este tema, ¿no? O sea, cada vez vemos que el nivel de vida en la Ciudad de México se hace más costoso, que hay movilidad social, no necesariamente dentro del país, sino de extranjeros que llegan a la Ciudad de México y que elevan los costos de la vivienda, del vivir día con día en esas zonas donde llegan, y que esto provoca que la gente que es originaria de ahí se desplace de las colonias, de sus comunidades, y esto es básicamente a lo que se refiere la palabra gentrificación, ¿no? Creo que el primer momento del que se habló más seriamente del tema fue cuando se inauguró la Torre Mítica en la Benito Juárez, que los pueblos originales de Joco y alrededores se movilizaron contra la construcción de este gran inmueble, pero que básicamente nadie les escuchó. Construyeron la torre y a partir de eso la plusvalía, el valor de la renta se disparó muchísimo y desplazó a mucha gente, ¿no? Sin contar ya los muchos problemas hidráulicos que tiene la Ciudad de México. Entonces, esto ha provocado malestar entre la población, sobre todo entre esta población popular, originaria, y que no tiene la facilidad de los recursos que tienen los que van llegando, ni los que defienden cierta movilidad, entre comillas, ¿no? Dentro del país. Y esto vuelve a surgir, mi tocayo, a partir de la movilización que fue contra la gentrificación en el área de Roma y la Condesa, y que hubo varios videos donde los manifestantes se expresan mal y critican a los extranjeros por hacer esta gentrificación. Ahora bien, si bien nosotros, creo que todos nosotros de izquierda, tocayo, reprobamos las expresiones xenófobas y creemos fielmente que ese no es la centralidad del tema, tampoco me gusta mucho la postura de criticarlo, como lo hizo Xóchitl Gálvez, las manifestaciones, o decir que la gente no tiene por qué usar la violencia, pero sin dar solución, como la 4T lo ha hecho, cuando pues la verdad es que yo creo que hay que ver el problema de fondo, más estructural, y es que no hay una solución a la vivienda, no hay vivienda digna, accesible, y que todos los polos, tocayo, de trabajo, de educación, de disfrute, de goce, cuestiones culturales, están súper concentrados en la Ciudad de México. Evidentemente, si incluso las necesidades de salud no se concentraran en una sola avenida de la Ciudad de México, esto no pasaría. Y no quiere decir que podamos tener un siglo XXI en cada dos colonias, ¿verdad? Eso se escucha muy complicado y difícil de hacer aquí y ahora. Pero estamos hablando que 10 millones de personas básicamente se mueven casi diario a la Ciudad de México, y que por eso la Ciudad de México no puede con el tráfico, no puede con los medios de transporte masivos porque están sobresaturados, y es porque el Estado de México no ha hecho ninguna cuestión a la hora de polos de trabajo, de polos académicos, de algún polo cultural, ¿no? Entonces, básicamente todos los que vivimos en la periferia, tocayo, vamos a la ciudad por pura necesidad. Entonces, no solo hace falta regular mejor la construcción en la Ciudad de México, que también cabe señalar, no solo no lo ha hecho el gobierno de la 4T, sino que propositivamente fue algo descarado que hizo los gobiernos del PAN, por lo menos en la Benito Juárez, y que la oposición en general y el llamado cártel inmobiliario promovió esta cuestión de las rentas altísimas, ¿no? Entonces podemos ver rentas muy altas por las construcciones grandísimas que se hacen, y estamos hablando de rentas de 20,000, 30,000, ¿no? Donde la gente se mete con varios roomies
y varios, estoy hablando de 15, 18, yo he conocido personas que viven en una casa con 20 y tantas personas y que aún así se les va un cuarto o el 50% de su salario en pagar una renta. Entonces, estamos hablando de falta de regulación, de proyectos inmobiliarios súper ambiciosos, que en general el gobierno, tanto de la derecha como de la 4T, ha priorizado la ganancia de unos cuantos por encima de las necesidades de los trabajadores. Entonces, acá la verdad es que los que vengan de Morena y me vayan a querer criticar por eso que acabo de decir, pues nada más recordarles que esto se dio a partir del COVID-19 y que también de la famosa empresa de Airbnb, y fue Claudia Sheinbaum, cuando era gobernadora de la ciudad, la que trató de impulsar con estas plataformas, con este tipo de negocios, la migración, ¿no?, de los aldeanos digitales, que son básicamente extranjeros que ganan en dólares y que tienen cierta facilidad de vivir en la Ciudad de México y que causan genuinamente la gentrificación, ¿no?, sin siquiera darle la posibilidad a nadie más, a ningún poblador local o periférico de la ciudad, a poder vivir y hacer sus propias vidas en la ciudad, ¿no? Sin mencionar que no hacen nada por el resto de las periferias, ya sea Estado de México, ya sea Querétaro, ya sea Hidalgo, ¿no? O sea, la parte más regional, más central, por decirlo algo, pero la verdad es que si alguien quiere tener medianamente futuro académico, insisto, en la cuestión de salud, en las cuestiones de trabajo, la mayoría están concentradas en Ciudad de México y no están trabajando sobre eso, tocayo. Entonces, la gentrificación le está pegando al bolsillo de la gente trabajadora, no tienen a dónde ir porque no es una cuestión de irse a vivir a otro lado y ya, sino que necesitan estar en la Ciudad de México porque su vida laboral, escolar y las necesidades están aquí en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, mientras se abandonan casas en Chalco, en Iztapaluca, pues se sobreabarrotan acá en la Ciudad de México. Entonces, es un problema estructural muy grande y que parece que el poder político no va a querer ponerle un freno a la avaricia del poder económico, mi tocayo. Parto del punto del poder económico que está sometiendo al poder político, y eso también incluye a la 4T, incluye a Morena, porque si hemos hecho el análisis de cómo la política pública durante la época del PRI y la época del PAN han tenido una lógica de darle mayor importancia al interés económico y a la ganancia de las grandes industrias, de la industria inmobiliaria, la realidad es que no se tiene planificado un proyecto de gobierno y de Estado que ponga en la lógica de que se debe de ampliar los centros de trabajo, los esparcimientos académicos, culturales, la diversificación de los modelos de producción que se pueda tener en el sector servicios, industrial, telecomunicaciones, el minero, el campo, y todo se hiperconcentra. Tenemos el claro ejemplo en la Ciudad de México, pero también este fenómeno se ve en Mérida, se ve en Tijuana, se ve en León, se ve en cualquiera de las capitales importantes de los estados de la República, en donde se puede concentrar grandes cantidades de fuentes de empleo. Entonces, la situación es que existe una alta demanda, y al tener una alta demanda y poca oferta, se exponencian los precios de las viviendas. Por ejemplo, vamos a agarrar el típico caso de la Ciudad de México. La Ciudad de México en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento muy pequeño de población. Es decir, que en este periodo de tiempo ha crecido de 8.2 millones de habitantes a 9.2 millones. Para un periodo de 30 años es algo muy corto. Pero si analizamos el área metropolitana de la Ciudad de México, en esa misma cantidad de tiempo, 30 años, la población pasó de 7 millones a 14.5. Un crecimiento prácticamente del 100%, comparándolo con el otro que no puede llegar ni al 13%. Entonces, ese mismo fenómeno lo van a ver en otras ciudades importantes de todo el país, en donde se están concentrando áreas metropolitanas donde la clase trabajadora tiene que irse a vivir, y los centros laborales, educativos, culturales y de salud están en las zonas bien concentradas. Y regresando al caso de la Ciudad de México, ni siquiera es en toda la Ciudad de México en donde se puede decir que se tiene esa expectativa. En realidad son pocas las alcaldías
las que concentran todos estos elementos de vital importancia en términos industriales, laborales, en términos de aparato administrativo de gobierno, en términos de servicios públicos de salud y en términos de servicios educativos, que son Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo. Y el fenómeno que tú decías muy bien, de que las élites económicas y los extranjeros que van a vivir a estas número limitado de alcaldías que van a llegar a vivir, están desplazando a los que originalmente han vivido ahí por términos familiares y generacionales. La situación es de que estas familias que vivían en este centro de superdesarrollo político, económico, laboral, educativo y de salud, están desplazando a las otras zonas populares. Entonces, estos desplazados de las alcaldías que les mencioné están siendo desplazados a Gustavo Madero, a Iztapalapa, a Xochimilco, a Tláhuac, y a la vez los que llevan históricamente viviendo ahí van a desplazar a los municipios conurbados. Entonces los que vivimos en Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Izcalli, Chimalhuacán, Chalco, vemos que también se empiezan a inflar los precios porque la gente que viene expulsada de la Ciudad de México viene a generar un aumento en la demanda y hay poca oferta, porque se especula que para que podamos poder suplir la oferta de demanda que hay de vivienda, se deberían de generar entre 7,000 a 50,000 viviendas cada año, y en promedio en la Ciudad de México solamente se hacen 700 a 1,300 casas nuevas. Entonces ese es el verdadero meollo, de que no hay proyectos gubernamentales de los 3 niveles de gobierno que se dediquen a diversificar los centros de producción industrial, educativos, de médicos y administrativos, y todo lo quieren concentrar en un solo lugar. Y evidentemente la Ciudad de México ya tiene una concentración de población de 9 millones, pero que diariamente recibe 6 millones provenientes del Estado de México. Y Delfina Gómez como gobernadora en el Estado de México, y también con el antecedente de Alfredo del Mazo, de Rubiel Ávila, de Enrique Peña Nieto y de Arturo Montiel, nunca se han preocupado por la generación de estos centros laborales, académicos, hospitalarios, médicos, culturales, y todo alrededor de los 20 millones que viven en la Ciudad de México, que son 27 municipios, tienen que verse la necesidad de ir a la Ciudad de México, y eso genera esa situación de un exceso de demanda que obviamente se expulsa a los pobres. Este fenómeno lo van a ver en Mérida, lo van a ver en Tijuana, lo van a ver en León, lo van a ver en la comarca lagunera, lo van a ver en Tuxtla Gutiérrez, lo van a ver en Veracruz, lo van a ver en Jalapa, lo van a ver en Durango. Entonces, la gran problemática es que no se tienen políticas públicas para poner un orden a la industria inmobiliaria, poner un esquema de construcción de vivienda para los sectores populares y la diversificación de los diferentes sectores económicos, educativos, médicos. Esa es la gran problemática, y no salirnos con el discurso fácil de echar la culpa a los gringos que vienen a habitar. También contribuye a que si se vienen estadounidenses que ganan por hora $11, pues evidentemente con el costo competitivo de los precios y salarios en pesos en México, pues van a generar que ellos tengan mayor preferencia, porque una hora de trabajo de ellos equivale a una jornada de 9 horas aquí en México y les da mayor competitividad económica. Entonces se tienen que hacer soluciones que implementen los 3 niveles de gobierno y que sean políticas de Estado, y que ni el PAN, ni el PRI y ni Morena han tratado de poner orden a este desorden que afecta a los más pobres, tocayo. Así es, tocayo, la verdad es que son fenómenos globales del sistema capital, básicamente. Algo sucede básicamente en las grandes ciudades de América Latina, incluso en Europa. La Ciudad de México es de las más caras del mundo, entre ellas está también Berlín, que incluso llegó a ocuparse el 50% de las casas en manos de privados y conglomerados, no más allá de privados, de conglomerados que se dedicaban a rentar los espacios, tipos Airbnb. Entonces, imagínate la especulación inmobiliaria, que es enorme, ¿no? Entonces, yo creo que todos queremos vivir en un lugar mejor, y no es que queramos vivir todos en la Condesa y pagar rentas de 5,000 pesos, 3,000 pesos, ¿no? Sino que en las localidades donde nacimos, crecimos, que nos sintamos tan seguros como en la Benito Juárez, que haya lugares de trabajo como en la Miguel Hidalgo,
que haya recreación como en la Condesa, ¿no? O sea, se trata de que Iztapalapa, se trata de que en Nesa, Chimalhuacán y más allá hacia el oriente podamos sentirnos tan seguros y que tengamos el acceso a la educación, a la salud y todos los trámites administrativos que están en la ciudad. Pero como siempre ustedes tienen la mejor opinión, háganos saber qué opinan en los comentarios y compartan este video con quien creen que le pueda gustar. Muchas gracias.